Muy bien, estaré bien. Mónica Lavín, con un gran premio, me parece a mí que es un premio a toda la trayectoria y yo creo también, no sé qué piensas tú, a tu compromiso con la literatura, digamos, ¿no? A tu gran responsabilidad con respecto a hacer libros, con respecto también a divulgar la literatura, ¿no? Que está tan difícil hoy. Ay, sí, desde luego. Yo también lo siento como, fíjate que tengo la misma sensación, pero de otra manera, Ujú. de cuando recibí el premio Gilberto Owen, que también lo daba Sinaloa, y era por un manuscrito, porque me llama la atención que otra vez sea Sinaloa, 20 26 años después. Ujú. Y yo me acuerdo que mi sensación era como si alguien me abrazara, o sea, como si alguien me dijera en ese entonces así de: "Okey, vas bien, estás escribiendo cuento que puede tener su particularidad". Y ahora lo que sentí otra vez es esa sensación de abrazo de, bueno, te Claro. has seguido te has seguido de largo. Sí, escribiendo, explorando, pero formando gente también en talleres, en la universidad, divulgando, ya sabes, tele, radio, pues tratando de conectar, hacer puentes con la lectura, con la pasión, con lo que hago, con lo que hacemos, con las voces de escritores mexicanos también, o canadienses incluso. Entonces sí siento eso, como si. Bueno, la palabra es así, como un reconocimiento al camino andado. Yo Pero como me gusta lo que dices del compromiso, pues a que además esto nunca le vamos a parar hasta que la vida nos detenga, No, ¿no? por supuesto, eso ni hablar. Pero yo además pienso que la gente de tu generación, junto con Rosa Beltrán, con la que te llevas tan bien, a pesar de ser dos escritoras tan diferentes, este, creo que merecen más reconocimiento, me parece, ¿no? Es decir, hay como, bueno, está todo este asunto de Vindictas que recupera esas escritoras olvidadas y se pasa a las nuevas escritoras, ¿no? Y me parece que en el medio hay un montón de gente haciendo cosas por la literatura. Y entonces estoy muy feliz porque estás tú, está Enrique Serna, está Rosa Beltrán, hay un montón de gente de esa generación que, olvidados o no, hacen la literatura día a día. Cierto, ahí está, Parra, Un Beatriz montón. Strauss, Miriam Moscona, incluso en este Sí, sí, boom de las mujeres, o bueno, este momento en que se habla tanto de la claro. escritura de mujeres, siento que mi generación y la anterior, la de Aline, Silvia, Molina, Sí, María Luisa Puga, está desatendida, ¿no? sí, Un sí. poco desatendida, como invisibilizada. Quizás nuestras peleas de identidad fueron otras. Sí, estuvieron marcadas por otra circunstancia, por crecer en los 70 particularmente, y y quizás no con un empeño muy claro de tener una voz desde de mujer, ¿no? Sino de escritor, de escritora, como sea. Dice Ethel algo que me gusta mucho, fíjate, que yo no lo había pensado, que nosotras teníamos que demostrar que éramos iguales que ellos en el sentido de podemos como ellos escribir, Claro. que no se notara. Y yo sí me acuerdo en este premio que me dieron el Gilberto Owen, cuando mandé el manuscrito, que son cuentos alrededor de canciones de los Rolling Stones, me acuerdo que pensé mucho el seudónimo y que me dije: "Que no se note que sea mujer", porque no sabía si eso era bueno o malo, más bien Claro. pensaba que no era tan bueno. Y Sí, entonces me puse un seudónimo de una canción de los Rolling, JJ Flash, y cuando me hablaron por teléfono, hago así porque todavía era sí. ¿no? Era 97. Y entonces me dicen: "Creímos que eras hombre". O sea, cuando iban a abrirla y fue algo que siempre me quedó así, en este sentido de que ahora volvemos a retomar esta idea de la literatura de hombres y mujeres, vuelvo yo a ello y me gusta, pero fíjate, ahora este premio que dan es la primera vez que se lo dan a 2 autores. Somos un hombre y una mujer. Ajá. Y nunca se lo habían a mujeres le han dado a 3 el Letras de Sinaloa, lo cual me da mucho gusto.
o sea, que sea yo parte de los premiados ahora, a Coral Bracho, a Elena Poniatowska y a mí. Ajá, Bueno, ya abrieron el Inés Arredondo. ajá, Sinaloa abrió con Bellas Artes el Inés Arredondo, que es solo para mujeres, igual que el Premio Sinaloa, mayores de 55. ujú. Entonces, ahí tenemos chance de, quizás, de ser visibles, porque somos mayores de 55, Ahora, ¿no? quién es el hombre entonces que está contigo? Mario Bojorques, Ah, poeta cierto. de los Sí, 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 mochis. sí, sí. Sí, Él sí, es sí. mochiteco, Sí, y él es poeta. poeta, y casualmente tuvimos un programa de radio juntos hace Mira, muchos años, que se mira llamaba vos, Palabras al Oído. mira vos. Eh, sí, Ahora estoy haciendo mi nuevo libro y una de las cosas que descubrí, que yo, por supuesto que en el momento que me lo dijo fue notorio, pero ya me había olvidado, que contó Siri Hutbert que cuando fue a Polonia, un periodista le dijo, bueno, muchas felicidades por ese libro que escribió tu esposo, ¿verdad? qué horror. Y eso está peor, ¿eh? Eso Pero eso está es peor. tremendo, Un horror, eso es un horror. tremendo, eso es tremendo en momentos actuales, actuales, porque no vamos a hablar de lo Sí, pasado, digamos. exacto. Sí, sí, Entonces, sí. entonces en este contexto sí me resulta muy grato que seas mujer, pero al mismo tiempo, este, ¿qué cosas tiene tu literatura? ¿Qué cosas has ido evolucionando? ¿Qué cosas este, marcan tu propia literatura, Mónica? Mira, yo como empecé escribiendo cuento y me gusta tanto el género, siempre pensé que iba a ser solo cuentista. Ujú. Eh, creo que tengo una huella en el cuento, o que como lectora de cuento también el cuento a mí me importa mucho, porque siento que el cuento difícilmente, o sea, un cuento, si es un cuento, tiene que tener, o sea, es literario, o sea, no es nada más una anécdota, no es nada más una historia, siempre hay algo más en el cuento, como género. Entonces, por eso también le tengo mucho respeto, pasión, porque siento que la novela y la novela que se publica puede haber de todo, ¿no? Puede haber de todo en el mundo, en el mercado de la novela. Pero quizás lo que, mira, creo que me interesa la vida cotidiana, me Ujú. gusta explorar atmósferas, las atmósferas, la luz, los espacios, siempre me importan y me implican mucho. Temas quizás que me han interesado desde mis primeros cuentos son amor y desamor, amistad, las familias, eh, la extrañeza dentro de la normalidad, la soledad es, me acuerdo que de mi segundo libro de cuentos, yo no me había dado cuenta de eso, pero cuando escribió Nacho Trejo en una columna, yo no conocía tampoco a Nacho Trejo, decía que mis personajes eran unos solitarios. Y creo que es un tema que me interesa mucho y que el cuento me permite explorar mejor. Ujú. Eh, me da mejor horma para esto que es, todos creo que estamos siempre buscando nuestro lugar, a dónde estamos. Me interesa también como la nostalgia, el paso del tiempo, los objetos tienen una carga. Quizás es una literatura que tiene que ver más con la sutileza. mm, No estoy metida en problemas de como, la violencia hoy, o los temas, de esta realidad tan apabullante. Me parece que las realidades íntimas o puertas adentro también tienen su carga de Sí, violencia y de otras búsquedas muy fuertes, y los códigos de relaciones, lo no dicho me interesa mucho, los silencios, por eso el cuento me va bien para eso. Y ahora que hice la novela sobre los padres, que es algo que no había hecho, pues me gusta esto de nunca, ni soy una autora de la novela de corte histórico, o sea, no me seguí por una sola veta, como que ando metiendo las narices en muchos lados. ujú. Sí, eso te iba a decir, que a mí me parece, bueno, ya te lo dije, que con la novela de los padres eh, abriste una puerta al sentimiento que antes por ahí no estaba tan abierta en tu obra, me parece, ¿no? Sí, desde luego, y eso hace que ante lo que sigue, yo ya sea diferente, ya Ajá. me pueda proponer
una mixtura, fíjate, eso me enseñó ese libro, eh, ese momento de escritura, que puedo hacer otros juegos, en donde en parte esté yo y en parte no, o explícitamente esté yo. Tengo preguntas que contestarme, que tienen que ver con los pedazos de siglo que he vivido, con ser escritora, con mi circunstancia que ahora me interesa abordar, ¿no? Ujú. Esa. ¿Y cómo va a ser el premio? ¿El premio entonces se va a dividir en dos, el premio económico? Dos. Sí, Sí. sí, no Ay, debería. qué lástima. Sí, Bueno, yo también cuando leí la nota dije: "Ojalá hayan elevado", o sea, claro, exacto, que cada uno, bueno, de todas maneras, una de las cosas que me pasó cuando lo recibió Coral Bracho, y no la voy a criticar a ella, pero sí me resultó un poco llamativo que no hiciera ella un discurso, digamos, al respecto al premio. Y tú vas yo a hacer un sí, discurso, ¿y de qué vas a hablar? mira, lo voy a recibir el 6 de diciembre y es en el marco de la Feria del Libro de los Mochis. Ujú. La feria a la que yo ya he ido varias veces, he sido invitada, es una feria de muchos años que se hace en una plaza, va Sí. mucha gente, me gusta esa Sí, yo he feria. ido una vez y me encantó el lugar. Me encanta el lugar, no sé por qué. Sí, No tiene sé por algo, qué. yo estoy de Sí, acuerdo. sí, Además, hay la gente, los sí. organizadores y los que van, todos te reciben, hay una cosa muy afectuosa, muy bonita que contrasta con el paisaje. Pero, ¿qué voy a decir? Mira, voy a hablar de este puente. Sinaloa me ha acompañado, de alguna manera me dio mi primer premio y ahorita me está dando un premio a trayectoria, y para mí es significativo que sea en este estado porque además de que ha tocado los 2 extremos, de que me miran, ¿no? Me han vuelto, aunque no es el Estado, el jurado es un jurado internacional de escritores, pero que tengan estos premios me parece que habla de Maravilloso. el apoyo a la literatura, Sí, su apoyo que han tenido una trayectoria de atender la literatura y cómo hay voces que me interesan mucho, como, mi querido amigo Elmer Mendoza, claro. ¿no? Es una se está explorando mucho la novela negra, lógicamente es un género, hay muchos clubs de lectura, tejiendo historias, o sea, hay una efervescencia de la que quiero hablar, porque yo creo que sí han formado lectores, me acuerdo de un programa de bibliotecas, pero por otro lado también tiene que ver con una historia personal, fíjate que cuando mi madre viene como niña del exilio, en el exilio español, el primer trabajo de mi abuelo es en Los Mochis. Llega a Ujú. trabajar a un ingenio azucarero. Entonces mi madre cuentan, ya digamos, cuando ya tengo edad de oír sus anécdotas, tenía anécdotas de ese poco breve momento que vivieron en Los Mochis. Contaba anécdotas porque había una marca en esa vida medio rural, medio el trópico, hablaba de las sanguijuelas que se le pegaban a la piel, de que sus hermanos, que como todos hablaban con la Z, todavía se reían de ellos, pero había algo grato. Y entonces Los Mochis quedó como un lugar curioso, ¿no? O sea, sí quedó como un lugar que era parte de la historia de familia, y quiero hablar de eso porque me parece que es como si las cosas todas tuvieran un sentido y se acomodaran, que, ¿no? Digamos, yo tuve una madre y un padre muy apoyadores de mi escritura, y y ahora esto es parte de estas historias de las que abrevé, y tengo incluso algo pendiente que escribir de Los Mochis, que siempre les he dicho, y que estoy todavía en investigación, porque es la historia de mi abuela, los hijos, la guerra, y va a haber el episodio Mochis que en algún momento trabajaré, tengo información, pero no me he puesto a trabajarla, pero es algo que quiero hacer. Entonces, yo quiero hablar de lo que me ha dado Sinaloa, de estos intercambios y de veras del interés que tienen por lo literario, de una feria que tiene, fíjate, Culiacán apenas hizo su primera feria. En cambio, Los Mochis lleva, creo que son 19 años. Sí, y ¿Cómo? por otro lado también yo siento, no sé, es un sentimiento por ahí de afuera, pero siento, este, por ejemplo, estuve en Tijuana la semana pasada y yo amo Tijuana a tal punto que estoy pensando en irme a vivir a Tijuana. Y siento que es todo tan mexicano, ¿no? Que digo, es que
no hablamos aquí de Sinaloa, de Tijuana, sin embargo, ellos son tan mexicanos, tan propios de una cultura y de una historia tan genial de este país, ¿no? ¿Sabes qué? Es una historia reciente y Claro, eso quizás les permite tenerla muy clara y claro, tener un orgullo, porque además es una historia muy relacionada con el paisaje, ¿no? es cierto, Convivir entre el desierto, bueno, y Tijuana no se diga, ¿no? O sea, claro, desierto, la frontera del río, el mar, el o sea, mar, sí, sí. estas historias muy de sueño, ¿sabes? Porque Los Mochis tiene Popolobampo se fundó por, bueno, hubo una utopía de un tal Owen, que no es el mismo de Gilberto Owen, pero fue un lugar que se escogió para fundar una colonia utópica. Entonces, hay unas como fantasías de universos posibles. Y eso tiene un sentido literario, ¿no? Qué maravilla. Ahora, ¿qué está pasando con Planeta? ¿Qué sacaste ahora en Planeta? No me No, han mandado el libro, la verdad. fue un relanzamiento de mi primera novela. Fíjate cómo la circularidad otra Claro, vez. Un relanzamiento de, ¿no te la han mandado? no, Porque no sé, de no me... hablar con Mariana. Es el relanzamiento de una primera novela que se llama Tonada de un viejo amor, Ujú, que ocurre en el norte, ocurre en Coahuila. ujú. O sea, me llama la atención estas, a mí Sí, también el norte, como a ti, siempre me ha fascinado. sí, sí, No, sí, no sé explicar muy bien por qué, sí. pero aquí también es una historia que sucede entre el oasis, que es el lugar este de los viñedos, pero el desierto, y está una sociedad muy atada a, muy hermética, donde una mujer en los años 50 no podía casi tener movimiento alguno, ni en los 40. Es un poco esa historia, pero porque en un viaje a Parras, Coahuila, me contaron una anécdota y me quedé así eclipsada de una pareja que se queda ahí a pesar de que les dejan de hablar. Y me llamó mucho la atención la pertenencia, que quizás es de lo que estamos hablando también. Claro, porque el feminismo también en el norte es otra cosa, digamos, ¿no? Es decir, es hay mucha cosa de los hombres, digamos, pero las mujeres salen adelante porque salen adelante, Sí, 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 es cierto. Pues estoy ¿no? contenta de que esa primera novela, como pues es de casi la misma fecha del premio, es del Ujú. 97, desde el del 97 igual, ¿Y por qué decidiste de lanzarla. lanzarla, sí, Ya, relanzar? no pensaba, yo lo que hice fue de random, me llevé todo mi backlist a Planeta, Ujú, porque pues son, ahí es donde están las novedades y entonces claro. los libros. Pensé que era lo natural y ellos decidieron que en lugar de meterlo en pocket o de bolsillo, que es lo que suele hacerse, que la iban a relanzar. Ujú. Yo me dejé. Y exacto, eso que te iba a preguntar, porque las novelas no son tan fuertes como los cuentos para ti. Cuéntame qué te pasa con esta novela. Pero mira, la volví a leer. Sí, Como uno no las vuelve a leer, no, es verdad, jamás, es yo no verdad, las sí, es vuelvo a cierto. leer. Primero, el tema del vino, que a mí me interesa particularmente, y por otro lado está en el aire el tema del vino y el vino mexicano. Sí. Y entonces yo comenté un día a mis editores, a Carolina y a Gabriel, pues yo tengo una novela que sucede cuando todavía Casa Madero fabricaba una porquería, pero sucede en San Lorenzo, no sé cuántos. Y creé su interés en el tema, y entonces yo dije, a ver, la voy a volver a leer. Y Claro, la leí, sabes que sí me gustó. O qué sea, me bueno. gustó, te voy a decir en qué sentido, porque suena muy, porque podría darme pudor, que es lo lógico, pero de repente sentí que esa novela tenía una frescura y un cierto vigor que hablaba de cómo, esa es la primera vez que del cuento paso a la novela. Entonces es la novela que me hace también novelista. Qué Y bueno entonces, es. para mí tiene un sentido en mi propio trabajo. Y entonces, claro, los capítulos son muy cortos, la novela es vertiginosa, pero hay este peso de la atmósfera. Es algo que pues siempre me ha La, seguido y la voy a leer entonces con te mucha voy a decir atención. que te la mande Sí, y que por te vayas. favor, sí. Y bueno, la última es con quién vas a recibir. La otra vez le hice una nota a tu hermana Ay, sí, por el tema de la exhibición que fue maravillosa. Este,
¿Cómo te llevas con ella? Muy Cómo, bien. cómo ves Mira, esta carrera? ¿Va a ir al no va premio? a ir, no va a ¿Quién va a ir? va a ir Jorge Prior, que sabes que es Sí, mi sí, pareja, ¿no? sí, Bueno, no sé si decirle cineasta, documentalista, sí, sí. pero va a ir Jorge Prior conmigo y me da mucho gusto que vaya a ir conmigo. Eh, sentirse, o sea, ¿Alguna de tus hijas no? no, es que tienen hijos chicos. Claro, claro. Entonces, si la abuela no cuida a los hijos chicos porque va a estar allá, habría que llevar a todos. Entonces me gasto el premio. No, mejor no. Ni siquiera me lo han propuesto, fíjate. Ni siquiera me lo han propuesto de: "Quisiera ir, mamá", no sé, les mandaremos video, pero sería lindo, claro. Mi hermana ya ves que tiene problemas de la espalda y entonces, le cuesta a veces todo el traslado es complicado Claro. y no la quiero someter a de repente situaciones en que ella no pudiera subir las escaleras, cualquier cosa de ese tipo. Pero, ¿sabes qué me gusta mucho? Eh, Admiro mucho el trabajo de mi hermana. Y me encanta que me sorprenda, ¿no? O sea, que yo llegue a su estudio y vea lo que está haciendo y me quede, qué maravilla, o sea, siempre refuerzo, creo que tiene un enorme talento y sabes que ella desde los 14 años, así como yo era una indecisa, ella en cambio tenía clarito que ella iba a ser artista plástica. No, no tenía duda, ella Qué nunca tuvo. increíble. Sí. Echó toda la galleta desde muy jovencita, y me llevo muy bien con ella y también con mi hermano, que no hace nada de arte, él es otra beta. Él vive en Puerto Vallarta y se dedica a cosas de empresa y, o sea, Debe vivir muy, muy bien, ¿no? Porque no le darán premios divididos. Pero bueno, dejémoslo así. Muchísimas felicidades, Mónica, y nada, a seguir en la gracias, literatura. Mónica. Y le voy a decir a Mariana que te mande Sí, la novela y gracias por esta entrevista, por la no, presentación. A mí también me da mucha emoción, de verdad, me da mucha emoción. un abrazo enorme. Muchas Abrazo. felicidades. Gracias, tocaya. Hasta luego.